Bien, ya estamos grabando. Vamos a comenzar. No tengo, bueno, más bien, a excepción de la lectura, ahorita no tienen ninguna tarea que entregar hoy. Más bien hoy se van a llevar una para el viernes. Y yo creo que con eso vamos a comenzar. Voy a presentar la pantalla. Porque es una tarea que tiene que ver con los temas de la clase anterior. Voy a ir en Classroom a ciclos termodinámicos y aquí hay una tarea 5.1 que todavía no aparece, para ustedes. Yo ahorita va a aparecer. Bueno, en esa tarea 5.1 van a ver una tabla de datos. Una tabla de datos para diferentes máquinas térmicas de Rankine. Pero bueno, hay casillas vacías y eso es lo que les toca. Completar esas casillas vacías. Para eso pues tienen que hacer el balance de la máquina de Rankine que les corresponda. ¿Por qué digo que les corresponda? Porque de acuerdo a su número de lista, nada más van a resolver uno de los renglones. La primera columna es la entalpía a la salida del boiler. Luego la siguiente columna, la entalpía a la salida de la turbina. Luego viene la entalpía a la salida del condensador. Luego está la entalpía a la salida de la bomba. La siguiente columna es el ciclo de la eficiencia del ciclo. La siguiente columna es el flujo másico del fluido de trabajo. Y la última columna es la potencia neta. Ahí con mayúsculas nos hacen el énfasis de que es potencia neta. Bueno, pues son diferentes columnas, diferentes espacios los que están vacíos y de acuerdo al problema que les haya tocado, pues será lo que tienen que responder. Por ejemplo, en el inciso D, que le toca a 8, 14, 20, 26 y 32, tienen que contestar la entalpía a la salida del condensador y la entalpía a la salida de la bomba. Pero el resto de la información la tienen. Bueno, cada quien resuelve un renglón de acuerdo a esta tabla que ven acá abajo. Esta tarea con sus cálculos y resultados la suben a Classroom y es para el viernes. ¿Alguna pregunta? ¿Subiríamos así como una línea de tablas en Word o no importa el formato? No, yo creo que lo más cómodo, como tienen que hacer cálculos y es que ustedes resuelvan el problema en una hoja, después le tomen fotos y esas fotos las suban a Classroom, ¿sí? Porque sí quiero ver el procedimiento de cálculo y el resultado. Entonces, lo de la tabla sí, es lo de menos. Más bien ustedes en una hoja se ponen a resolver el problema y eso es lo que suben en formato de imagen o lo convierten en PDF. ¿Sí? Vale. Bueno, pues vamos a los temas del día de hoy. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en refrigeradores y nos hacía falta platicar un ejemplo de refrigeradores. El ejemplo 5.3 fue un ciclo de refrigeración, un ciclo Rankine de refrigeración. El ejemplo 5.4 fue un refrigerador de Carnot, un refrigerador que funcionaba en un ciclo reversible y nos permitió revisar el concepto del coeficiente de desempeño de un refrigerador.
Bueno, ahora para terminar el tema de refrigeración, vamos a revisar de nuevo el ciclo de refrigeración, pero con un gas ideal. ¿Cuál es la diferencia? Que no tengo tablas de datos para el gas, entonces tendré que utilizar una ecuación de estado y pues en este caso será la ecuación de estado de los gases ideales. Bueno, ya también les había comentado de algunos libros que utilizan el freón como fluido de referencia, que por cierto ya vi no, aquí no, en Classroom. ¿Dónde está Classroom? Así está acá. Vean, aquí en la sección que dice refrigeradores y bombas de calor, vienen 3 PDFs que son fichas técnicas del refrigerante 134A y del refrigerante R22, que es el freón, y un escrito, un PDF sobre qué son los fluidos refrigerantes, aparte de algunos videos que explican el ciclo de refrigeración y las bombas de calor que hablaremos posteriormente. En esta otra sección de Classroom que dice refrigeradores y bombas de calor, bueno, vienen los ejemplos que hemos estado platicando, pero también vienen tablas para sacar datos termodinámicos para el freón. En las tablas del Cengel encuentran para el refrigerante 134A. Y bueno, aquí hay una explicación sobre las bombas de calor, pero esto regresamos más tarde. Entonces ahí ya tienen datos para trabajar con el freón 22, aunque les comentaba de la clase anterior que el freón, siendo una sustancia clorofluorcarbonada, pues son de las que estaban destruyendo la capa de ozono atmosférico, y entonces se prohibió y se desarrolló una nueva generación de refrigerantes, que es lo que actualmente utilizamos. Sin embargo, pues en esa época había ya mucha información, estaba muy bien caracterizado el freón y se tenían datos suficientes. Ahora se desarrollan nuevos refrigerantes y pues no es inmediato el que se tengan tablas de datos de esos nuevos refrigerantes. Entonces, muchas veces, en vez de buscar sus tablas que todavía no existen, que quizás no lleguen a existir, pues podemos estimar las propiedades utilizando una ecuación de estado. En este problema nos vamos a limitar a la ecuación de estado de los gases ideales. El problema es básicamente el mismo que revisamos la clase anterior, con freón del cual teníamos tablas, pues ahora se trata de un gas ideal. Ahí está, iniciamos en el boiler, del boiler sale un vapor saturado, va al compresor, del compresor al condensador, del condensador sale un líquido saturado y de ahí a la válvula de estrangulamiento. Ahí está indicado QH, QC y WS, que son los datos importantes para conocer la eficiencia de este refrigerador. Solamente que ahora es un gas ideal el refrigerante. Y nos preguntan cuál es el COP para este refrigerador. Algunos datos que vamos a utilizar, los únicos datos que nos dan es que del boiler sale vapor saturado a 0.2 bares y 285 grados Kelvin, que la eficiencia del compresor es del 70%, que el del condensador sale líquido saturado a 0.9 bar y 305 grados Kelvin. Bueno, el refrigerante es un gas con una masa molar de 100 gramos por mol, una capacidad calorífica constante de 2 joules por grado Kelvin y tiene un delta H de vaporización de 250 joules por gramo. Esa es la información del refrigerante. Ya no es necesario saber de qué gas se trata. Con esos 3 datos podemos hacer todos los cálculos. Bien, al inicio el problema es muy parecido al que resolvimos en la clase anterior, porque obviamente sea gas ideal o no sea gas ideal, tenga tablas o no tenga tablas, pues el balance de energía tiene que ser el mismo, ¿sí? Aquí está el balance de energía para el refrigerador, para todo el sistema, estado estacionario,
Entonces, término de acumulación 0. Y aquí están los 3 puntos importantes que les señalaba hace un momento. Vamos a iniciar en el compresor, entonces tenemos que hacer un balance de energía en el compresor. Esta H3 y H2 se refieren H3 a la corriente que sale del compresor y va a la turbina y va al... No, que sale del compresor y va al condensador. Y entonces H2 es lo que entra al compresor desde el boiler. No tengo tablas, entonces estas diferencias de entalpías las tengo que calcular utilizando la capacidad calorífica, que en este problema está muy sencilla porque es una capacidad calorífica constante. Entonces simplemente es capacidad calorífica por delta T. Bien, es ahí donde inicia los cambios en este problema. Luego tenemos que hacer un balance de entropía. De nuevo, fíjense, de nuevo tengo que recurrir, ya lo hemos hecho N veces, a la máquina reversible, al compresor reversible. ¿Por qué? Porque no conozco la temperatura a la salida del compresor de la máquina real. Entonces necesito, para llegar a ese dato, pues voy a tener que empezar con un compresor reversible en donde las entalpías son iguales, tener una temperatura 3 para ese compresor reversible y luego ya con el cálculo de la eficiencia, regresar a la temperatura real. Entonces, de nuevo, me planteo la idea de un compresor reversible, las entropías son iguales y como es un gas ideal, ese cambio de entropía, lo vimos hace pocas clases, SP por el logaritmo de la relación de temperaturas, más R por el logaritmo de la relación de presiones. Como delta S es igual a 0, pues igualamos esa ecuación a 0. Una vez igualada a 0, podemos despejar la temperatura a la salida de esa máquina reversible. ¿Tengo todo lo demás? Sí. Tengo la temperatura a la que sale el fluido del boiler, es uno de los datos. RCP son constantes y las presiones las tengo. ¿Por qué? Porque tengo la presión a la que sale el fluido del boiler y como el compresor es una etapa que se lleva a cabo a como que hasta arriba el condensador es una etapa que se lleva a presión constante, entonces del condensador yo sé cuál es la presión de salida del, del compresor, ¿sí? Entonces de ahí salen este punto 9 y sale este punto 2. Bueno, si me voy un poco atrás a la figura para que se den cuenta, aquí está el punto 9. Y aquí está el punto 2. Punto 2 es un dato, salida del boiler, entrada al compresor. No tengo la salida del compresor, pero sí tengo la salida del condensador y el condensador funciona a presión constante. Entonces, presión punto 9. También aquí. Me regreso. Bueno, despejo la temperatura a la salida del compresor reversible y es 303.4. Obviamente la temperatura real va a ser diferente. Con esa temperatura me voy al balance de energía para saber la potencia consumida por el compresor. Recuerden que en el balance de energía aquí hay un delta H, pero ahora ese delta H lo convierto en un Cp por delta T. Ya tengo la temperatura a la salida y entonces el trabajo hecho consumido por el compresor es de 36.8 joules por cada gramo de refrigerante que pasa por el compresor. Como la eficiencia es del 70%, entonces el gasto mínimo de la mejor máquina en papel es 36.8, pues esta máquina real no consume 36.8, tiene que consumir más, consume 52.6. Con este 52.6 me regreso a mi problema real y vuelvo a recalcular todo lo que había hecho antes con el objetivo de llegar a la temperatura real, 311. Si se fijan, es una temperatura mayor
fue 303. En realidad está 311, tenía que ser así, una temperatura mayor, porque la máquina real consume más que la ideal. Bueno, lo único que hicimos es regresar al balance de energía, CP delta T. Esta temperatura real es la que no conocía, la de espejo 311. Esta temperatura la voy a necesitar para el balance de energía en el condensador, porque recuerden que al condensador entra H3, que es la entalpía que sale del compresor, y sale con una entalpía diferente, que es H4. Pero se trata de un condensador, y un condensador implica un cambio de fase. Es decir, que no simplemente resolver una integral de CP dt, porque esto estaríamos diciendo que nada más está calentándose o cambiando su temperatura, podría ser enfriándose, ¿sí? No, aparte hay un cambio de fase y para eso necesito el delta H de ese cambio de fase. Lo vamos a ver aquí adelante. Entonces tengo que construir una trayectoria hipotética que tome en cuenta todo eso. ¿De qué se trata? El gas sale a una presión de 0.9 y una temperatura de 311. En el condensador, el cambio de fase es a 305 grados Kelvin. Es la temperatura, y creo que nos lo daban de datos. Dejen verificar. Vámonos para arriba. Bueno, sí, aquí está el 305, que se convierte automáticamente en la temperatura del líquido saturado y también del vapor saturado. A esa temperatura es el cambio de fase. De ahí sale ese 305. Entonces primero tengo que enfriar, ¿sí? Gas de 311 a 305. Luego ya que tengo vapor saturado, tengo que hacer el cambio de fase y va a salir a 305. Ya después no voy a seguir enfriando. Este delta H es un delta H por cambio de temperatura, pero este delta H es un delta H de condensación. Entonces, en realidad, ese H4 menos H3 se convierte en un delta HA más un delta HB, es decir, dos procesos extras que hay que tomar en cuenta. Bien, el delta HB es el delta H de vaporización, del cual el problema lo vimos hace un momento, me da los datos, y el delta HA es un delta H bueno, aquí lo está distinguiendo el autor nada más con un asterisco, porque pues es el estado 3, pero bueno, aquí están las temperaturas, es un cambio de 311 a 305. Quizás causa algo de confusión que nada más lo indica con un asterisco, pero aquí tenemos los datos. Profe, Sí, dime. ¿por qué es negativo? El delta H de vaporización. ¿Por qué es negativo el delta H de vaporización? Muy interesante, porque no estamos vaporizando, estamos condensando, ¿sí? Esa pregunta es interesante. Dejen irme a los datos. Cuando leo los datos me dicen delta H de vaporización. Es lo que conseguimos en libro, por ejemplo, ¿sí? Pero la operación va a ser una condensación. Entonces, sabemos que para sustancias puras el negativo del delta H de vaporización es el delta H de condensación. Por eso el signo negativo, ¿sí? Gracias. Me regreso y aquí ya alcanzamos a ver. Este es el dato del delta H de vaporización. Negativo se convierte en de condensación. Y aquí está el CP por el enfriamiento de 311 a 305. ¿Sí? Entonces, QH eliminado por la parte de atrás del refrigerador es de 262 joules por cada gramo de refrigerante que le está dando la vuelta a este ciclo. Eso es QH, joule por gramo.
Recuerden que esto que no los confunda, Q puntos son Joule por segundo, pero M puntos son kilos por segundo. Entonces se van los segundos y nos quedan Joule por gramo. Bueno, ya tenemos QH de ese balance que hicimos con el condensador, ya tenemos WS del balance que hicimos con el compresor, ya nada más vamos a despejar QC. QC es lo que sucede en el boiler que está antes del compresor. Entonces, el 262 que acabamos de obtener, el 52.6 de 3, 4 diapositivas atrás, y despejamos la cantidad de calor que el refrigerador está eliminando en la zona fría. Le está quitando 210 joules de energía calorífica a los alimentos que guardas, pero por cada gramo de refrigerante que le está dando la vuelta al ciclo. Esto es muy importante porque a veces podríamos confundirlo que estoy eliminando 210 joules a cada gramo de que podría ser de alimento que yo guardo en el refrigerador. No, la cantidad de alimento que yo guardo en el refrigerador no tiene mayor importancia en este caso. Se trata de cada gramo de refrigerante que le da la vuelta a este punto o a este ciclo. ¿Sí? Bueno, ya tenemos QC. ¿Por qué quería QC? Recuerden la definición de una eficiencia o de un coeficiente de desempeño. Mi objetivo entre mi gasto necesario. Mi objetivo QC, quitarle la mayor cantidad de calor posible a los alimentos que guardo. Mi gasto, la potencia que yo tengo que alimentar al compresor para que funcione. Como no tengo datos de potencia, sino datos eso no importa, de energía específica, pues lo puedo hacer entre M y entre M, que es realmente lo que calculé. No importa, me da el mismo resultado. Bueno, el 210 de hace un momento, entre el 52.6 del compresor, y me dice que este refrigerador tiene un COP de 3.94, bueno, casi 4 en números cerrados. ¿Sí? Y ahí está la eficiencia del refrigerador. ¿Preguntas? Parece que no. Bueno, dejamos los refrigeradores y vamos con las bombas de calor. Voy a abrir esta pizarra que está en el Classroom y voy a hablar un poco de bombas de calor. Bueno, les decía que la bomba de calor es un refrigerador, pero su objetivo es diferente. En un refrigerador lo importante fue que QL fuera lo más grande posible, ¿sí? QL es la cantidad de calor que estamos eliminando del espacio refrigerado, donde guarda los elementos, como lo acabamos de ver en este ejemplo. Entonces, que quite la mayor cantidad de calor posible. Eso es nuestro objetivo del refrigerador, que mantenga los alimentos fríos. En una bomba de calor, el objetivo es diferente. Por ejemplo, en este diagrama nos quiere decir que utilizamos la bomba de calor para calentar una casa, ¿sí? En un lugar, en un ambiente muy frío, puedo yo tener una bomba de calor para mantener la casa caliente. Entonces, esa bomba de calor está en contacto con la casa que va a mantener caliente y con el ambiente exterior de la casa, que es un ambiente frío. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es QH, ¿sí? Que sea lo más grande posible, que la cantidad de energía calorífica que yo estoy añadiendo a la casa sea lo más grande posible. ¿De dónde voy a quitarle o sacar
esa energía del ambiente frío. Eso es lo que suena medio raro, pero así funcionan los refrigeradores y las bombas de calor. Dirán, es que yo quiero mantener la casa a 20 grados y el ambiente, el día está a 5 grados. Bueno, pues ese medio ambiente a 5 grados, se está haciendo mucho frío, pero ahí hay energía que la máquina extrae y se la lleva a la casa, ¿sí? De ahí va a extraer, bueno, aparte de su compresor, que el compresor también tiene que consumir energía, pues seguramente energía eléctrica y convertirla en trabajo y aporta un poco, pero la mayor parte lo saca del medio frío. ¿Sí? Bueno, ahorita revisamos las ecuaciones que ahí están escritas. Entonces, la bomba de calor es un dispositivo que transfiere calor desde un medio a baja temperatura a otro a alta temperatura. Aquí de nuevo está especificado, bueno, esquematizado con el calentamiento en la casa. Yo el otro día les daba un ejemplo que es más fácil de observar directamente aquí en Guadalajara, que es el calentamiento de una alberca, porque aquí pues tenemos muy pocas o prácticamente no tenemos casas que utilicen bombas de calor para calentarlos. Al contrario. Bueno, la bomba de calor tiene los mismos equipos individuales de un refrigerador, el compresor, la válvula, el boiler, el condensador, recibe una cantidad de calor del ambiente frío, lo desecha en un espacio en particular, la zona caliente, pero ahora esta es la salida deseada, la entrada requerida sigue siendo la misma. Entonces cambia el objetivo. Ahorita que hagamos cálculos de COP para una bomba de calor, pues el numerador va a ser diferente, pero el denominador va a ser el mismo. Bien, entonces, ¿cómo quedaría el COP de una bomba de calor? Si se fijan ahora, a partir de ahora tengo que especificar si el COP habla de una bomba de calor o si el COP habla de un refrigerador. En la bomba de calor, la salida deseada es QH, la entrada requerida es W neto, ¿sí? El trabajo neto. Pero el trabajo neto es QH menos QL. Entonces, QH bueno, lo podemos dejar así, está más cómodo, QH entre QH menos QL, pero hay muchos libros que lo reescriben de esta forma, inversa de 1 menos QL sobre QH. ¿Sí? Bueno, cualquiera de las dos ecuaciones es lo mismo. Fíjense que la ecuación resultante es diferente. Esta ecuación es completamente diferente a la que nos quedó para el refrigerador. Un detalle muy interesante, eso sí, es que si el COP del refrigerador le sumas 1, te va a dar el COP de la bomba de calor, o el COP de la bomba de calor menos 1 va a ser igual al COP del refrigerador si se tratarán del mismo equipo con objetivos diferentes. Entonces cambió la ecuación del cálculo del coeficiente porque cambia la salida deseada. Si tuviera un refrigerador de Carnot o su equivalente, una bomba de calor de Carnot, entonces, ya lo vimos en la clase anterior, esas Q que acabo de platicar hace un momento, las puedo sustituir por temperaturas y tener el coeficiente del refrigerador reversible o calcular el coeficiente de la bomba de calor reversible. Lo único que necesito son las temperaturas de la zona caliente, TH. Recuerden que sigo utilizando H por hot. No, aquí ya cambié la nomenclatura. Dejen revisar eso porque ya no está la C de cold. No, aquí si se fijan, y creo que es de acuerdo a la nomenclatura del Sengel, dejen revisar, LH, sí, no. Sengel, a diferencia de lo que yo había, porque estos ejemplos los saqué del Sengel, está utilizando
sigue estando en inglés, una L por baja temperatura, y una H por alta temperatura, ¿sí? Por high. Hay que cuidar eso en función del libro donde estamos sacando la información. A veces puede haber mucha confusión con los subíndices, porque yo hasta antes de esta plática había estado utilizando la H por el hot, por el caliente, y la C por cold, ¿sí? Ahora, es una coincidencia que la que es H y H, la temperatura alta y la temperatura caliente, pero luego de repente te encuentras algunos libros que usan, que hacen son pocos libros, pero sí los hay, que hacen la conversión a C por caliente en español. Pero bueno, ahí también nos podemos dar cuenta fácilmente, porque luego usan la F de frío, y entonces ya cuando ves una F dices, bueno, aquí seguramente hicieron la traducción. Pero sí, esto es común en Sengel, que use H de temperatura alta y L de temperatura baja. Bueno, pues igual que en las máquinas térmicas, igual que en los refrigeradores, el COP de una bomba de calor nos da información sobre esa bomba de calor. Si el COP de tu problema, de tu bomba, es menor al COP reversible, es que se trata de una bomba de calor real y una bomba de calor irreversible. Bueno, no necesariamente real que exista, pudiera no existir, pero en teoría podrías construirla. Si tu COP coincide con el COP reversible, entonces tienes una bomba reversible, una bomba de calor de Carnot. Y si tu COP es mayor que el COP reversible, pues eso sí, no es posible. Estás hablando de una máquina de movimiento perpetuo, o en este caso específico, de una bomba de calor imposible. Son las mismas relaciones que aplican con un refrigerador. Por ejemplo, si yo tengo un espacio refrigerado a 275 y la zona caliente a 300 grados, si yo hago la operación inversa de 1 menos TL sobre TH, encuentro que el COP reversible es de 11, ¿sí? En teoría, esa bomba de calor de Carnot, lo mejor que puede hacer es de 11. Tu bomba de calor real posiblemente esté trabajando con un COP de 7, totalmente válido, no incumple con la segunda ley. Pero si por ahí te haces cálculos o alguien te presenta una máquina y que te da que bajo estas condiciones su COP es de 13, pues no es posible. Ya están hablando de un refrigerador o una bomba de calor imposible. Bueno, estas diapositivas están escritas para un refrigerador, pero la misma plática puede aplicar para una bomba de calor. Estos 3 ejemplos que voy a presentar son ejemplos resueltos de uno de los libros de Sengel. No recuerdo de qué edición, pero pues son ejemplos muy sencillos, simplemente para terminar de entender el concepto de refrigeradores y de bomba de calor. Este primer ejemplo es un refrigerador. Nos dice que tenemos un refrigerador que lo queremos mantener a 4 grados centígrados y que se extraen 360 kilojoules por minuto de energía, ¿sí? La tasa de calor la tasa de extracción. Si la entrada de potencia de este refrigerador es de 2 kilowatts, van a calcular, aquí lo vamos a ver, el coeficiente de desempeño de este refrigerador y la tasa de rechazo hacia el ambiente, que pues, es la cocina. El COP es lo deseado entre lo necesario. Lo deseado, lo más que se puede hacer, es extraerle 360 kilojoules por minuto, y eso alimentando 2 kilowatts
al compresor. Bueno, para que hacer las conversiones, sin cada kilowatt tenemos 60 kilojoules por minuto, entonces nos queda 360 entre 120 y pues este refrigerador tiene un COP de 3. Completamos el balance de energía, despejamos QH, entonces QH es QL más la potencia, bueno, con las unidades adecuadas en kilojoules por minuto, volvemos a convertir, entonces 360 más 120, al exterior vamos a estar eliminando 480 kilojoules por minuto. El siguiente ejemplo es ya de una bomba de calor conectada a una casa. La bomba de calor tiene un COP de 2.5. Ese día el ambiente está a menos 2 grados centígrados y nosotros queremos el interior de la casa mantenerlos a 20 grados centígrados. Pero la casa no es un sistema perfectamente aislado. Hay pérdidas de calor por las paredes, por las ventanas. Se hace un cálculo y sabemos que se pierden 80 kilojoules por hora. ¿Sí? Entonces la casa en todo momento está perdiendo calor y la quiero mantener a 20 grados centígrados. Entonces esta bomba de calor tiene que recuperar estos 80,000 para que siempre nos mantengamos a 20 grados centígrados. Bien, si el COP es de 0.5 y yo tengo que recuperar 80,000 kilojoules cada hora, es 80,000 entre 205, despejando la potencia. Esta bomba de calor tiene que tener una entrada de 32,000 kilojoules por hora. Cuando lo convierto a kilowatts, que es kilojoule por segundo, pues tiene que ser 8.9, mínimo de 8.9 kilowatts. Entonces, de esa forma recuperamos los 80,000 que se pierden por paredes y por ventanas. La segunda pregunta era la tasa a la que se extrae calor del aire frío. Entonces, ¿cuánta de esa energía yo la voy a obtener del ambiente frío a menos 2 grados centígrados? Para que vean que son cantidades importantes. De nuevo, un balance de energía, pero ahora despejo QL. Si a la casa le estoy alimentando 80,000 y la potencia está consumiendo 32,000, por lo que hace falta entre el 80 y el 32,000 es lo que tengo que obtener del ambiente frío. Del ambiente frío obtengo 48,000 kilojoules por hora. Como se dan cuenta en todos estos equipos, la cantidad de energía que yo extraigo del ambiente frío siempre es mayor en los buenos refrigeradores, en las buenas bombas de calor, que la potencia alimentada al compresor. Y en este último ejemplo vemos de nuevo una bomba de calor que calienta de nuevo una casa. La casa la queremos mantener a 21 grados centígrados. En esta casa el ambiente está a menos 5 grados, entonces un día más frío se pierden 135,000 kilojoules cada hora. Determine la potencia mínima requerida para impulsar esta bomba de calor. Cuando me hacen una pregunta de una potencia mínima, pues la potencia mínima es la que te da la máquina térmica reversible. Entonces, para conocer la eficiencia de esa máquina térmica reversible, yo lo único que necesito son los 21 grados y los menos 5 grados. Y me voy a la fórmula del COP reversible, inversa de 1 menos TL sobre TH. Recuerden que en este tipo de cálculos hay que hacer los cálculos en temperaturas absolutas. Si las hacemos en temperaturas relativas, no vamos a tener los resultados correctos. Entonces, en papel, la mejor bomba de calor es bajo estas condiciones, es una bomba de calor con un coeficiente de 11.3. De la definición de COP real, no de la de reversible, me llevo ese 11.3, me llevo la cantidad de energía que yo tengo que estar suministrando a la casa
para compensar esos 135,000, que pues son esos 135,000. Bueno, pero 135,000 kilojoules sobre horas convertidos en kilowatts son 37.5 kilowatts. Entonces 37.5 entre 11.3 me da la potencia mínima de una bomba. La mínima sería de 3.32. Seguramente la máquina que nosotros podamos conectar pues va a tener un COP de 6, 7, 8, 9, 10, no sé, un valor mayor. No puede consumir tan poco como 3.2. ¿Sí? Bueno, 3 ejemplos muy sencillos de lo que son las bombas de calor. Y reforzar lo que son los refrigeradores. ¿Preguntas? No hay preguntas de bombas de calor. Bueno, pasamos al siguiente tema y el último tema de este capítulo. Este capítulo lo vamos a terminar el próximo viernes. El lunes tenemos examen, entonces ya el miércoles vamos a estar en un nuevo tema. Ya el lunes vamos a estar en ecuaciones de estado. Y ya el lunes vamos a... del miércoles en adelante con ecuaciones de estado, nuestra referencia principal va a ser el Koreski. En Classroom van a ver que les voy a estar compartiendo los diferentes capítulos en formato PDF de ese libro del Koreski, porque el resto del curso a partir del miércoles pues prácticamente va a ser seguir ese libro, el Koreski, que ya se los había comentado. Bueno, pero antes de eso me falta un tema de un proceso que me conecte varios equipos, que ya no es una máquina térmica, ya no es una refrigeración, es el proceso de licuefacción o licuación. Se utilizan en español los dos términos, licuado. También hay quien dice que pues, es el licuado de gases. Yo en Classroom al tema lo he llamado licuefacción, pero también vale licuación. Bueno, voy a presentar un archivo para ir platicando de qué se trata. Licuefacción de gases. Licuefacción o licuación de gases es... subrayar. Es un proceso que tiene como objetivo producir un producto químico, bueno, convertir un producto químico que generalmente lo encontramos como gas, pasarlo a líquido. ¿Sí? Ahorita que estoy leyendo esto no está bien redactado, después lo corrijo. Bueno, la idea es que nuestro gas pase a líquido. ¿Cómo? Aumentando la presión y disminuyendo la temperatura. ¿Sí? Entonces necesitaremos una sobrepresión elevada. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiero hacer eso? Pensemos en gases de importancia industrial como el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, el metano. ¿Sí? Son gases que se utilizan en muchos procesos químicos y hay que transportarlos del lugar donde los obtenemos al lugar donde los utilizaremos para llevar a cabo algún proceso, alguna reacción química. ¿Sí? Es un problema. Piensen en el nitrógeno. El nitrógeno va a ser nuestra sustancia ejemplo. El nitrógeno tiene un punto de ebullición de 77 grados Kelvin. 77. ¿Sí? Nosotros vivimos en un ambiente prácticamente más menos algunos grados, alrededor de los 300 grados Kelvin. Pero
el punto de ebullición normal del agua está en 373 grados Kelvin. Pues el punto de ebullición normal del nitrógeno está en 77 grados Kelvin. Por lo tanto, en nuestra experiencia diaria, el nitrógeno lo entendemos como un gas. Prácticamente bajo cualquier condición normal, el nitrógeno es un gas. Nunca nadie dice vapor de nitrógeno, siempre decimos gas nitrógeno. Y en gran parte es debido a ese detalle. Pero el nitrógeno tiene muchas aplicaciones como refrigerante. Por ejemplo, se puede utilizar para destruir tumores malignos, en cuestiones estéticas para quitar verrugas, para destruir bultos o tejidos. Una de las aplicaciones importantes que tiene el nitrógeno, precisamente porque lo podemos guardar a temperaturas muy bajas. ¿Sí? Bueno, la otra cosa es que si tú quieres nitrógeno para un proceso, ¿qué prefieres manipular? ¿Líquido o gas? El líquido lo puedes guardar, la misma cantidad de líquido la puedes guardar en un espacio relativamente pequeño. Si lo tuvieras en fase gas, necesitarías un espacio bastante grande. Entonces, para el transporte de gases, pues tú quisieras que fuera un gas licuado, ¿sí? Por eso vamos a revisar procesos que se utilizan para licuar un gas que tiene un punto de ebullición muy, muy bajo. Aquí hay un diagrama de lo que se hace generalmente para transportar gas natural. Este ejemplo no es para nitrógeno, pero aplica para diferentes gases. El proceso de licuefacción se inicia en un tanque reductor de presión de entrada, en donde disminuye la presión del gas natural. Luego, en el tren de proceso se remueven las impurezas del gas. Pasa por un intercambiador criogénico que reduce su temperatura de manera importante y lo convierte en un líquido. Esta es básicamente la etapa de licuefacción. Ese gas licuado ya lo puedes entonces almacenar en tanques que ocupan mucho menos volumen del que se podría haber esperado en otras condiciones, y se puede transportar de diferentes formas al punto en donde se va a utilizar. Pues eso es otra de las ideas detrás de estos procesos. Vamos a revisar varios ejemplos, creo que van a ser 4. Hoy ya nomás vamos a revisar 2, la próxima clase otros 2. Pero vamos a ir subiendo el nivel de complejidad de estos ejemplos para que vean que el licuado de un gas no es una operación tan simple. Bueno, vamos a iniciar con el licuado simple, con lo más simple que podríamos hacer con el nitrógeno. La primera pregunta que se podrían hacer, bueno, ¿yo de dónde voy a sacar información del nitrógeno? Bueno, en la literatura podemos encontrar diagramas como este que les muestro aquí, que es una tabla de propiedades termodinámicas del nitrógeno, en donde podemos leer entalpías, presiones, volúmenes específicos, entropías. Esta es la línea de saturación. Bueno, esta es ya me quedó chueca, pero ahí va más o menos la línea del líquido saturado. Aquí está el punto crítico y por acá va bajando la línea del vapor saturado. Aquí hay líneas para leer la temperatura. Si se fijan, bueno, es bastante complicado porque si quiero leer volúmenes son líneas que llevan cierta tendencia. Si quiero ver entropía, son líneas que llevan otra tendencia. Estas son las de entropía, estas son las de volumen. Bueno, es algo complicado leer estos diagramas, pero bueno, se utilizan por mucho tiempo y se leen y dan buena información. Sin embargo, hoy ya tenemos muchas mejores opciones en el internet.
vayan a cualquiera de estos, bueno, es el mismo sitio, este es un sitio del gobierno de Estados Unidos, en particular vayan a este de abajo, en la sección de propiedades para diferentes sustancias químicas, busquen el nitrógeno y se les va a abrir un sitio con mucha información para el nitrógeno. Por igual les recomiendo este sitio para información termodinámica prácticamente de cualquier sustancia. Entonces, pues hoy tenemos opciones muy cómodas, ya no es necesario limitarnos a diagramas como que les acabo de presentar. Estos son diagramas clásicos que encontramos en libros como el Manual del Ingeniero Químico. Bueno, de ese par de fuentes va a salir la información que ahorita vamos a utilizar. Entonces vamos a ver en qué consiste la licuefacción simple del nitrógeno. La forma más sencilla que tenemos de condensar un gas es enfriarlo. Enfriarlo por debajo del punto de ebullición. Sin embargo, a presión atmosférica, ese punto de ebullición es muy pequeño, menos 196 grados centígrados. También podremos considerar primero comprimir el nitrógeno más allá de su presión vapor, pero el nitrógeno tiene un punto crítico de 126 grados Kelvin y una presión muy alta, 34 bares. ¿Sí? Ahora ya estamos subiendo de 77 a 126, pero esto es a presión atmosférica, esto otro es a 34 bar. Por lo tanto, el estado líquido es prácticamente inalcanzable a temperaturas superiores a 126, porque este es el punto crítico independientemente de la presión. Examinando los datos de la figura anterior o buscando datos, pero bueno, para que sea más visual, más bien de la figura, vemos que tenemos otra posibilidad. La entalpía del nitrógeno supercrítico a 135 grados Kelvin y 64 bar es como de 170 kilojoules sobre kilogramos. Mientras que a un bar de presión, y a un bar estamos hablando de una presión cercana a la atmosférica, el nitrógeno líquido saturado tiene una entalpía de 28 kilojoules sobre kilogramos y su vapor saturado de 228 kilojoules sobre kilogramos. Entonces, la temperatura de esta mezcla en equilibrio es bastante cercana al punto de ebullición normal de 77 grados Kelvin. El siguiente ejemplo que vamos a revisar, la licuefacción simple, vamos a producir nitrógeno líquido en base a esas observaciones. Guarden estos datos, fíjense. La entalpía del líquido saturado, 28, la del vapor saturado, 228, y la entalpía del nitrógeno supercrítico de 170 kilojoules sobre kilogramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, también luego hablamos de los peros de esto. Va a entrar a una cámara de expansión una corriente, vamos a ponerle en número cerrado, 100 kilogramos por minuto de nitrógeno a 135 grados Kelvin y 64 bar de presión, ¿sí? Y entonces ahí, con el incremento repentino del área, se hace que la presión caiga, ¿sí? Y la presión de la cámara es de 1 bar. Y entonces se va a separar una corriente de vapor y una corriente de líquido. Obviamente, la desventaja de esto va a ser que vamos a tener mucho vapor. Yo recuerden que lo que yo quiero es líquido, pero bueno, después vemos qué hacemos para mejorar esto. ¿Sí? Entonces, este problema se trata, encuentre el flujo másico de nitrógeno líquido, la corriente que nos importa de expansión. El balance es muy sencillo. Balance de masa, si estamos en sistema estacionario, bueno, el sistema cerrado más bien, perdón, ¿cuál sistema cerrado? Si es un sistema continuo, ¿sí? Está entrando una corriente, salen dos. Más bien, estado estacionario, no hay cambio respecto al tiempo. Entonces, tengo una entrada, tengo dos salidas. Y las salidas, una parte es líquido saturado y otra es vapor saturado.
el balance de energía, si estamos de nuevo en estado estacionario, pues el nitrógeno a la entrada entra con su entalpía, la corriente a la salida, la corriente líquida sale con su propia entalpía, la corriente de vapor sale con su propia entropía. Ya habíamos visto esos números, salieron de la figura y es 228, el 228 es este, el del vapor saturado, 28 es el del líquido saturado y 170 es el de la corriente de entrada. Tengo 3 entalpías y el flujo másico de entrada es igual a salida del líquido más salida del vapor. Entonces 100 por 170 es igual a, no sé qué parte se separe en líquido, por lo tanto no sé cuál es la salida de líquido ni la salida de vapor. Lo único que sé es que este par de números, cuando lo sume, tiene que dar 100. ¿Sí? Aquí está, 100 menos las dos salidas. Entonces tengo dos ecuaciones. La primera ecuación es el balance de energía, la segunda ecuación es el balance de masa y tengo dos incógnitas, el flujo másico de líquido y el flujo másico de vapor. Bueno, pues aquí están los resultados y los resultados me dicen que obtengo muy poco líquido. Bueno, como lo hicimos en base a 100, pues también lo puedo directamente platicar con un porcentaje, nada más una eficiencia del 29%. La mayor parte sigue siendo vapor, ¿sí? Pero pudimos hacer algo, ¿sí? Pudimos separar las corrientes, separarlo en dos corrientes, una corriente líquido y una corriente vapor. Bueno, aquí surgen algunas preguntas. El ejemplo nos mostró que podemos producir nitrógeno líquido puro a 77 grados Kelvin si primero producimos nitrógeno supercrítico a las condiciones de entrada. Bueno, esta es una de las primeras preguntas. ¿Cómo voy a producir ese nitrógeno supercrítico? ¿Sí? ¿Cuál es la forma más eficiente de producir nitrógeno supercrítico para luego hacer la separación? ¿Sí? Y la segundo detalle, la segunda más que pregunta, pues es detalle analizar, solo licuamos el 29% del nitrógeno a la entrada. ¿Qué hacer con ese 71%, con esos 71 kilos que siguen siendo vapor? Tengo un método más eficiente que licúe una fracción mayor de nitrógeno o me tengo que limitar a porcentajes bajos de 29% y hacer el análisis de si es económicamente viable. ¿Se puede hacer algo? Se pueden hacer varias cosas y eso es lo que vamos a estar platicando hasta que la próxima clase lleguemos al método que se utiliza comercialmente, porque pues esto obvio se resuelve, existe una solución y es el método Lind para producir nitrógeno líquido. Pero bueno, a eso llegaremos la próxima clase. Vamos a platicar por dónde va a ir las soluciones. En el siguiente ejemplo vamos a examinar la compresión de un gas. Dirán, no, había dicho que mi problema iba a ser nitrógeno, pero bueno, ahorita voy a hacer una pausa con el nitrógeno, o más bien con el nitrógeno en condiciones reales y voy a tratar de hacer algo diferente bajo la suposición de gas ideal, ¿sí? Entonces voy a examinar la compresión de un gas ideal a las mismas condiciones del problema anterior, 64 bar y 135 grados Kelvin. Obviamente es más exacto utilizar datos reales para modelar el nitrógeno. La próxima clase lo haremos. Sin embargo, el modelarlo en este segundo ejemplo como gas ideal nos servirá como una forma más simple de ilustrar algunos fenómenos físicos importantes. Entonces vamos a empezar a ver cómo responder esas dos preguntas y mi primera aproximación va a ser nitrógeno como gas ideal. Voy a probar 3 métodos de compresión
y de enfriamiento de nitrógeno como gas ideal, ¿sí? Aquí está lo que voy a llamar la opción A, la opción B y la opción C. Bueno, ahorita explico con mayor detalle el proceso, pero tengo compresores. Estas figuras son compresores y tengo calentadores. Los círculos se refiere a un calentador. Entonces voy a probar diferentes geometrías. Primero un compresor y un calentador. Después voy a ver si mejora mi proceso si utilizo un calentador, compresor, calentador. Y veré la última etapa si me conviene hacer calentador, compresor, calentador, compresor, calentador. Un detalle en los tres procesos que voy a probar. La salida es la misma. Nitrógeno a 64 bar y 135 grados Kelvin, ¿sí? Con esto voy a empezar a resolver la primera pregunta. ¿De dónde voy a obtener nitrógeno a esas condiciones supercríticas? Entonces los tres incisos me dan la misma salida. Los tres incisos utilizan la misma entrada, gas a 1 bar y a 300 grados Kelvin, ¿sí? Pero de ahí me lo voy a llevar hasta este punto a 64 y 135. Tres métodos de compresión y enfriamiento. Bueno, les dije que eran intercambiadores de calor, pero para enfriar. Voy a tratar el nitrógeno como una gas ideal con un CP constante de 7 medios de R 3.5 R. Y vamos a encontrar el trabajo añadido y el calor removido por mol de gas para cada una de las propuestas. Entonces, la primera propuesta que hace, el gas se comprime a 64 bar en un compresor adiabático reversible y entonces entra en un intercambiador de calor donde es enfriado a 135, ¿sí? Primer paso, directo, de 1 bar a 64 bar. Que me dé la temperatura que me tenga que dar. Segundo paso, se calentó mucho, lo enfrío a 135. La segunda etapa nos vamos por partes, ¿sí? En cuanto a presión, primero en cuanto a temperatura, lo enfrío, ¿sí? Y ya frío, lo comprimo, se va a calentar. ¿Cuál temperatura? No sé. Pero como se va a pasar el 135, lo vuelvo a enfriar, ¿sí? Entonces, primera etapa lo llevo a la temperatura final. Pero en la compresión se va a calentar, lo regreso a la temperatura final. Y el compresor en una sola etapa, de 1 bar a 64 bar. La tercera opción, ahora las compresiones voy por partes. De 1 a 8, es decir, aumento 8 veces la presión. Y luego de 8 a 64, vuelvo a aumentar en 8 veces la presión. Pero lo hago en dos etapas, de 1 a 8 y de 8 por 8 a 64. El enfriamiento lo sigo manteniendo. Antes del compresor, enfríate a la presión final. Pero como se va a calentar, lo vuelvo a enfriar. Pero como se va a volver a calentar, pues lo vuelvo a enfriar para que salga a 135. Nos iremos dando cuenta que si lo enfrío antes del compresor, tendré mejores resultados. Voy a resolver el primero, el que se hace todo en una etapa. Compresión y enfriamiento, ¿sí? Este es el balance de energía y entropía para un compresor. Recuerden que el problema me decía que el compresor era reversible. Para hacerlo más fácil, ya la próxima clase quitaremos lo del compresor reversible y trabajaremos con compresores reales. El balance de entropía del compresor, el balance de segunda ley del compresor. Como delta S es 0, y mi única duda es la temperatura, esta temperatura de acá arriba, de calentamiento en la etapa de compresión, pues esa es la que voy a despejar. Y es una temperatura muy alta, 984. Fíjense que la temperatura final tiene que ser de 135, pero el comprimir añade mucha energía térmica
al gas y sube su temperatura hasta 984. Pues entonces el enfriador necesita hacer mucho, ¿sí? Que es del 984 bajar al 100, ¿qué? 135. Bueno, pero necesito ver cuánto me gasta ese compresor. Aquí tengo un delta H, CP por delta T, 7 medios de R por delta T, y el consumo del compresor es de 19.915. Ahorita hacemos comparaciones de los números. Luego me paso al intercambiador de calor. El intercambiador de calor, les dije, tiene que hacer un trabajo enorme de 984, bajarlo a 135, y para eso tiene que eliminar 24.700 joules por cada mol de gas, que es una cantidad enorme, ¿sí? Ahorita comparamos los números. En la solución B es un primer enfriador. Entonces, fíjense, un delta T menor ya no es de 900 a 135, es de 300 a 135, y nada más elimino 4.801, que nada tiene que ver con este 24.000, ¿ven? Entonces me conviene un enfriamiento inicial. Se va a calentar en el compresor, pero solamente hasta 443, no a 900 y tantos. Lo tengo que enfriar de 443 a 135, y nada más voy a eliminar 8.900. Estos 8.900 más estos 4.800 aún sumados, 9, 10, como 13.000 y tantos, siguen estando muy lejos de este 24.000. Entonces estas etapas intermedias extras de enfriamiento podrían ser una buena solución. Perdón, es el aquí. Profesor, Sí. tengo una duda. A la hora de que saca la temperatura, creo que era arribita o sí, más arriba, de donde están los logaritmos. Aquí. Ahí, en ese, ajá. Ahí. No, perdón. Más abajito. Bueno, Más abajo. sí, ese. Sí. Cuando usted despejamos nosotros la temperatura final o necesitamos. A ver, ¿me repites la pregunta, por favor? No te estoy... No hay. No te escuché. Si te está fallando el sonido, me puedes escribir la pregunta en el chat, porque no estoy escuchando la pregunta. Sí. Ya. No sé si ya me escuché. Sí. Sí, ahora sí. ¿Sí me escucha o...? A ver, ¿Ya? Ok. Perdón. Nosotros tenemos que, ahí en esa ecuación de logaritmo a temperatura final y inicial, tenemos que proponer una temperatura o despejar directamente la temperatura. no puedes despejar. Si te fijas, el CP lo conoce 7 medios de R. Entonces, logaritmo de T sobre 300, la R también, bueno, estas R's incluso se van a eliminar, y entonces logaritmo de otra constante, entonces puedes despejar fácilmente esta T. No hay que... podrías entrar en un proceso de prueba y error si quieres, pero no está tan difícil despejar esta temperatura. Es la única incógnita. ¿Por qué? Porque sabes que recibes el gas a un bar, que lo tienes que comprimir hasta 64, sabes que lo recibes a 300, y lo único que no sabes es cuánto se calienta en el compresor. Entonces no está tan difícil de despejar y te da el 984, ¿sí? Ok, muchas Es la gracias. única incógnita. Y las R's, pues, se van a eliminar,
Pero bueno, también tú sabes con qué R estás trabajando, ¿de acuerdo? Lo mismo en este 400 y tantos, el mismo caso. Tú tienes toda la información de entrada y salida, tienes la temperatura deseada, lo único que despejas es cuánto se calentó, pero es una sola incógnita, ¿sí? Entonces, no está tan difícil. Bueno, ¿cuánto se calentó? Pues sigue siendo CP delta H 8962. Fíjate que lo único que cambia es el signo. Vamos a comparar más adelante vamos a comparar los números obtenidos. Bueno, primero platicarlas. Los resultados revelan que se requirió mucho menos trabajo para comprimir un gas más frío que un gas más caliente. Entonces, físicamente los resultados pueden entenderse porque los gases a baja temperatura son más densos que los de alta temperatura. El trabajo está relacionado con el cambio de volumen, por lo tanto ese cambio de volumen va a ser menor ese trabajo va a ser menor cuando los volúmenes son más pequeños. Si la idea está entonces en enfriarlo en etapas, pues vamos viendo si la parte C, que es hacerlo todavía con deltas P menores, nos da mejores resultados. Ya no les muestro en detalle los resultados, sino una tabla de resumen de los resultados. En la parte A, fíjense que el trabajo vimos fue de 19,000 y teníamos que eliminar 24,000 joules de mol en los intercambiadores de calor. Cuando añadimos una etapa de preenfriamiento, el trabajo hecho por el compresor, el mismo compresor con el mismo delta P de 1.64, simplemente por tener un gas más frío, ya no fue de casi 20,000, fue de casi 9,000, menos de la mitad. Y el calor removido también anda más o menos bueno, es un poco más de la mitad. En 2 etapas ya solo tienes que remover 13,700. Bueno, pues ahí se le ocurre. No vamos a comprimir de 1 a 64, vamos a comprimir de 1 a 8, te cuesta 3,188, y luego de 8 a 64 te sigue costando los mismos 3,188 joules. ¿Por qué lo mismo? Porque es comprimir 8 veces. 8 por 1, 8, 8 por 8, 64. Entonces, hacerlo en 2 etapas, trabajo mecánico, nada más te va a costar 6,300. Hay un ahorro importante, aunque después habría que plantearnos la inversión inicial, porque comprar 2 compresores pues es para pensarse y no nomás uno solo. Vamos viendo si económicamente después las ventajas valen la pena. Vale la pena tener 2 compresores. Y en cuanto a la eliminación de calor, ahora tenemos 3 enfriadores. 4,801 del primero porque hace el mismo trabajo que el primero de la etapa B, ¿sí? Pero la etapa C, el enfriamiento final lo divide en 2 etapas y cada una de esas etapas es de 3,188. Recuerden que coincide con este 3,188 de comprimir 8 veces. Sumando, nos ahorramos y ya nada más hay que remover 11,177. Entonces, la solución C fue mejor. No lo estamos analizando económicamente, porque alguien decía, pues vamos a una solución D y no voy a comprimir de 8 en 8, sino de 4 en 4, ¿sí? De 1 por 4 y de 4 a 16, a 32 y a 64 y tener 4 compresores. Pero bueno, seguramente podríamos seguir bajando los números, ya no tanto, pero los podríamos seguir bajando, pero también entra en juego la parte económica de qué tan conveniente es tener 4 equipos para las rebajas que vamos a obtener, ¿sí? Bien, entonces, como conclusiones de esta solución C, mientras que no podemos esperar que para un compuesto real muestre un comportamiento ideal a 64 bar, este problema, bueno, ese es otro detalle. Esta fue una solución con un gas ideal. Con el gas real los números van a cambiar, pero nos dio idea de un caminito para obtener un
mejor proceso. La solución de este ejemplo revela una estrategia de diseño para un proceso completo de licuefacción del nitrógeno. La licuefacción requiere la formación de un fluido supercrítico a alta presión y baja temperatura. El proceso no funcionará a menos que tengamos disponible un método de enfriamiento de gases a 135. Y ya vimos que esta solución C nos da una buena idea de utilizar 3 intercambiadores de calor. El siguiente ejemplo, el ejemplo número 3, vamos a quedarnos con la idea que nos dio la solución C. Vamos a diseñar un proceso completo de licuefacción de nitrógeno que integra no un compresor, una etapa de compresión en 2 etapas, en 2 partes, o sea, 2 compresores, análogo a la solución C. Pero bueno, este ejemplo, aunque todavía hay tiempo, lo quiero ver con suficiente detalle, nomás se los voy a mostrar, ya lo voy a platicar con más detalle la próxima clase. Nos quedamos con la idea del proceso C, que tengo un intercambiador de calor, segundo intercambiador de calor, tercer intercambiador de calor. Y el tercer intercambiador de calor sale el gas a 64 bar y 135 grados Kelvin, como lo requiere mi proceso. Recuerden que esta es la entrada. Obtuve aquí el nitrógeno supercrítico con 2 compresores de 1 a 8 veces la compresión, y de 8 a 64. Ya no lo voy a tratar como gas ideal, entonces incluso los resultados ya no van a ser iguales. Aquí para gas ideal, si lo comprimía 8 veces, daba lo mismo si era de 1 a 8 que si era de 8 a 64. Bueno, entonces 2 compresores que necesitan potencia para trabajar, 3 intercambiadores de calores o enfriadores que van a eliminarnos energía calorífica en 3 puntos. Y aquí tengo mi nitrógeno supercrítico. Pero eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es nitrógeno líquido. Entonces entra a la cámara de expansión o la cámara flash, como también se llama, del primer ejemplo, que trabaja a presión, que se encuentra a presión atmosférica, y se va a hacer la separación de nitrógeno, una fase vapor y otra fase líquida. El objetivo que me voy a plantear yo es siempre obtener 100 kilos por minuto de líquido. Lo que no sé es cuánto tengo que alimentar acá para que mi salida siempre sea de 100. Ahora, el detalle extra es que voy a aprovechar este vapor sobrecalentado y lo voy a alimentar al primer enfriador. Y entonces eso nos cambia un poco las condiciones, porque a la entrada voy a tener gas fresco a 1 bar y 300 grados Kelvin con vapor saturado a 1 bar, ¿sí? Pero a una temperatura diferente de los 300 grados Kelvin. Esa temperatura la vamos a encontrar en el procedimiento, ¿sí? Y vamos a analizar este proceso en detalle y vamos a encontrar algunos peros, ¿sí? Proceso real en detalle y vamos a encontrar unos peros. Cuando resolvamos esos, pero ¿qué hago aquí? Pero ¿qué hago acá? Voy a llegar a mi proceso final. Me adelanto a lo que es el proceso final. Este es el proceso final, este es el proceso Lind que encuentran a nivel industrial. Los 3 intercambiadores, los 2 compresores, la cámara de expansión, pero vamos a ver en qué parte del proceso nos damos cuenta que un intercambiador de calor antes de la cámara flash es conveniente, ¿sí? Vean que el nitrógeno fresco se enfría, se comprime, se enfría, se comprime, se enfría. Y después entra a un intercambiador de calor, ¿sí?
Del intercambiador de calor ya platicaremos por qué. A la cámara de expansión, de la cámara de expansión la parte líquida ya es lo que deseo, pero la parte vapor, en vez de enviarla directamente al intercambiador, voy a ver que me conviene que entre al intercambiador extra. Bueno, en vez de enviarlo directamente al intercambiador original, me conviene que entre a otro intercambiador. ¿Por qué? Para enfriarlo. Enfriarlo siempre va a ser buena idea, ¿sí? Entonces, esta corriente fría, que es la que voy a mandar al inicio, va a darme mejores resultados que la idea anterior, ¿sí? Y bueno, también el que esta corriente pase por este intercambiador antes de la cámara flash va a tener consecuencias importantes. Y este es el proceso final. Pero vamos por parte, el por qué. En qué momento me doy cuenta que esto se vuelve importante. Bueno, ese par de problemas los dejamos para el viernes. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Bueno, pues el viernes terminamos ese par de problemas. Incluso no creo que me lleve las 2 horas. Yo creo que va a ser menos. Pero también yo entiendo que ahorita de esta semana, su objetivo principal es el examen. Y por eso repartir los problemas de esa forma. Ahorita son 10:30, ya terminamos. Recuerden, pónganle toda la atención posible al examen. Tienen por hoy una tarea, esa tarea no tiene que ver con los temas del examen, pero sí ayuda el tipo de cálculo que van a hacer a repasar algunas cosas. ¿Alguna pregunta? Parece que nos dejen. Voy a detener la grabación.